Es uno de los 32 estados que comprenden México. Situado en el centro del país y con poco más de 30.000 kilómetros cuadrados, alberga los mayores misterios que podamos imaginar. Comencemos el viaje. Guanajuato goza de una relativa tranquilidad para el momento actual que vive México, con la violencia a flor de piel. Los estados que rodean Guanajuato, como Michoacán o Jalisco, generan el temor de todos. Solo observar los semblantes de la gente cuando te acercas a sus fronteras te hace sentir que no vas por el buen camino. Guanajuato, la capital del estado con el mismo nombre, es una ciudad preciosa y diferente a lo que podemos ver en el resto de México. Un número increíble de túneles recorren los subterráneos de la misma para servir de comunicación. Están labrados en la piedra y en ellos apenas cabe un vehículo. Sin duda, la urbe sorprende por la belleza de sus calles y la simpatía de sus gentes. Y esto es solo el comienzo de lo que nos espera en esta increíble tierra. Las momias viajeras. Aquí hay historias que erizan el vello. Como la de las momias viajeras, que comenzó en 1861, cuando se inauguró el Panteón de Santa Paula, en Guanajuato. En un principio era un cementerio más. Pero todo cambió cuando comenzaron las exhumaciones de los cuerpos para llevarlos a fosas comunes después de que muchas familias no pudieran soportar el gasto del mantenimiento de las tumbas. El terrorífico espectáculo que vieron después los empleados funerarios no tuvo parangón. Al sacar los cuerpos de los ataúdes, algunos se encontraban con gestos terribles de sufrimiento, eran cuerpos completamente momificados de forma natural. Esto alertó al gobierno, que envió un equipo de estudiosos al lugar. La explicación que dieron fue que, debido a la composición y minerales de la tierra, ésta había momificado los cuerpos. Una explicación lógica si fuesen todos los allí enterrados los que habían aparecido momificados. Y es que solo algunos elegidos aparecían de esta forma. En un principio, los propios sepultureros almacenaron los cuerpos y los mostraban en los bajos del cementerio a los visitantes que deseaban ver el macabro espectáculo. Atendiendo al negocio en ciernes, el gobierno decidió colocar las momias más decentemente y respetar un poco a los difuntos. Crearon un museo en de Guanajuato, que recibe más de 500.000 visitantes al año. Pero las más espectaculares fueron las denominadas momias viajeras. Estas 36 eran las más impresionantes y estuvieron muchos años viajando por todo el mundo en exposiciones itinerantes. No fue fácil recuperarlas, pues la exposición consiguió reportar mucho dinero a los comisarios que manejaban los contratos de exhibición. Así, tras enormes esfuerzos del gobierno regional, volvieron a Guanajuato. Actualmente se ha creado una sala de exposición para ellas en Silao, a unos 30 kilómetros de la capital de Guanajuato, bajo el Cerro de Cristo Rey y al lado del pueblo de Sangre de Cristo. Cuando te encuentras ante la primera momia te flaquean las piernas, la expresión de terror en sus caras te deja de piedra. Están en perfecto estado de conservación y podemos observar hasta el último detalle en su arrugada piel. En muchas se conserva el pelo intacto e incluso la ropa. La versión oficial es que esta gente murió en las minas que horadan todo el subsuelo del estado. Ahora bien, lo que nunca sabremos es si esas expresiones de terror fueron por lo último que observaron en vida, o quizás lo primero que vieron tras su muerte. Lo más increíble está por llegar. En Guanajuato vaga el alma de la bruja momia. Carmen era conocida por haberse dedicado a la brujería. Su leyenda cuenta que tuvo que vender su alma al diablo a cambio de la eterna juventud, razón por la cual fue enterrada viva atada de manos, por dedicarse a la magia negra. Vivía en un callejón de la Cabecita, cerca del Panteón Santa Paula, camposanto histórico en el municipio de Guanajuato del que se extrajeron 118 cuerpos momificados naturalmente, todos exhumados en 1865. La bruja, forma parte de la colección de 36 cuerpos del Museo de las Momias Viajeras, situado en el parador turístico Sangre de Cristo, un centro de atención a visitantes, en lo alto del Cerro del Cubilete. Se le llaman momias viajeras debido a que formaron parte de una colección itineraria durante 4 años por el estado de Michigan, el Museo de Ciencias de Detroit, entre otros, en Estados Unidos. Sin embargo, fueron recuperadas y traídas de vuelta al estado de Guanajuato para permanecer en exhibición. Se dice que toda persona que tuvo problemas con Carmen, terminó su vida en desgracia. Otro mito del Museo de las Momias Viajeras, fue que en ese entonces, la bruja fue expulsada varias veces por ser sorprendida recogiendo huesos de cadáveres. Es por eso que personal del museo optó por ponerle barrotes de fierro a su vitrina, como un símbolo de protección,
pues se creía que con el metal cortaban sus poderes malignos a las hechiceras. En un recorrido realizado por Huadratín México a este destino turístico colonial y considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO hace más de 28 años, se pudo comprobar que visitantes, nacionales y extranjeros, cuelgan en la parte de arriba tradicionales santos rosarios que contiene los principales misterios de la religión católica, para que su Dios la perdone y descanse en paz, pues se cree que su alma todavía anda vagando por el lugar. Aún conserva su cabellera y su vestimenta en perfectas condiciones, como si hubieran pasado poco tiempo y no más de 150 años que datan de haber sido desenterrada. También se dice que aparecieron marcas de rasguños en su vitrina y marcas de hollín en el techo del último lugar donde estuvo, leyenda confirmada por el Instituto Estatal de Cultura de Guanajuato, IEC. Las momias de Guanajuato. La mayoría de estas personas momificadas naturalmente murieron a causa de la peste que azotó aquella época. Pero cada cuerpo posee una personalidad propia. Cuerpos de mineros de la zona y otras personas tienen características particulares, incluso niños que alcanzaron a ser bautizados. Visten ropa y zapatos de principios del siglo XX que aún se conservan. Con esta muestra, visitantes pueden descubrir una extensión de los cuerpos exhibidos en el Museo de las Momias de Guanajuato, donde se conservan los restos del doctor francés Remigio Leroy, la momia más antigua que atrae año con año a miles de turistas. El gobierno del estado aseguró por 1,5 millones de pesos cada uno de los cadáveres. En lo que respecta a la bruja Carmen, actualmente se ve como si estuviera clavando fijamente la mirada sobre las personas, y su presencia se sintiera en este mundo. El día en que fue recuperado su cuerpo y regresó a México, personal del museo narró que al momento de abrir su caja en el aeropuerto, se registró un temblor en la Ciudad de México frente a 17 periodistas presentes. El texto original de este artículo fue publicado por la agencia Huadratín en la siguiente dirección: mexico.huadratin.com.mx weblink. La momia más pequeña del mundo. La momia más pequeña del mundo y la embarazada. La momia más pequeña del mundo es la de un bebé de 5 meses de edad que se cuenta estaba en el vientre de su madre cuando murió. Ambos acabaron momificados y se comparten una vitrina del museo. El doctor Remigio Leroy. La primer momia descubierta fue la del doctor Remigio Leroy, un médico francés que falleció en el siglo XIX y fue exhumado el 9 de julio de 1865. Su cadáver estaba bastante bien conservado para tener más de 5 años muerto. Otras momias que conforman la exposición son Ana María, de 1903, Juan Jaramillo, fallecido en 1903 y exhumado en 1910, que es la momia mejor conservada, la mujer del camisón, exhumada en 1973, Paul, un extranjero, la China, llamada así por sus rasgos orientales, la momia enterrada viva, Juana Aguilar, el ahogado y el apuñalado, estas últimas 4 con rasgos de muertes violentas. También se exhiben momias de niños, en una sala conocida como la Sala de los Angelitos por la tradición de enterrar a los niños vistiéndolos como santos. La leyenda que a continuación se narra, relata un encuentro entre un joven empresario y lo que parece ser una momia que cobró vida. En una ocasión, un hombre de negocios se encontró con la posibilidad de viajar a Guanajuato para asistir a una convención. Naturalmente, esto lo emocionó, pues siempre había ansiado viajar y conocer esa ciudad tan famosa por su historia rica en leyendas. Su viaje fue placentero, pues es sabido que los guanajuatenses son personas amables. La conferencia sorprendentemente finalizó temprano porque el encargado del evento jamás apareció, y al no tener nada que hacer, el empresario decidió explorar los mágicos callejones y rincones de la ciudad. Como era de esperarse, lógicamente llegó al atractivo más conocido de Guanajuato, el Museo de las Momias. Al llegar a la taquilla, se le informó que las momias andaban de viaje, pues 36 de los cuerpos en el museo fueron extraídos para llevarlas a una gira en Estados Unidos. De esos 36, apenas había vuelto la mitad, por lo que todavía había espacios vacíos en los exhibidores del museo. Sin tomarle importancia, decidió entrar y rápidamente quedó asombrado por las momias que se encontraban en el lugar. De estas, le llamó mucho la atención un aparador que se encontraba vacío pero que confirmaba que ahí debía haber una momia. Era como si el cadáver se hubiese puesto de pie y salido del museo. Fue curioso, pero el resto de la visita continuó sin más sorpresas y al anochecer ya se encontraba de vuelta a su hotel. De camino, pudo percatarse de que un automóvil que venía a toda velocidad por una calle estaba a punto de arrollar a una mujer que caminaba por ahí. Al no poder hacer otra cosa, decidió arrojarla a la acera contraria.
La mujer no se quejó, solo se puso de pie y le agradeció. El empresario fue incapaz de verle el rostro, ya que lo cubría con una mascada de seda. Pero esa sorpresa se convirtió en miedo una vez que la mujer le dio la mano y se dio cuenta de que un dedo de la mujer se desprendió y cayó sobre su palma. El dedo, huesudo y reseco, tenía el mismo color y textura que el de una momia del museo. Para cuando pudo reaccionar, la mujer ya se había ido.